Súper. Bueno, bienvenidos a la quinta jornada. Vamos a comenzar, son 3 conferencias nada más. Vamos a iniciar, después de cada conferencia pueden hacer preguntas, va a haber un espacio para preguntas, así que pueden ir escribiendo las preguntas por el chat y al finalizar cada conferencista pues va a ir respondiendo sus preguntas. Así que, Luis, si quieres puedes ir compartiendo mientras te presento. Bueno, Luis David Zapata López es licenciado en citotecnología. Desde Venezuela se presenta él y nos va a hablar de la importancia de los datos clínicos en el buen diagnóstico citológico. Cuando quieras, Luis, puedes comenzar. Ok, estoy compartiendo pantalla, lo que pasa es que me quedé pegadito en el teléfono. ¿Se ve? ¿Aló, me oyen? Sí, se ve. Ok. Bueno, muchas gracias por esta invitación. De verdad es muy importante para mí con los nuevos proyectos que estoy emprendiendo, sobre todo lo que es concientizar lo que es el cáncer de cuello uterino, este nuevo proyecto que le he comentado a Elizabeth, para así contribuir, o sea, lograr una mayor contribución a, a, a que nuestro trabajo como citotecnólogos tenga mayor efecto, pues porque siempre, o sea, es bien sabido en la carrera que la citología ginecológica, que es el área al que estoy más que todo enfocado, no busca detectar cáncer de buenas a primeras, sino que busca detectar aquellas anomalías en etapas tempranas para así poder ser tratada a tiempo y que no haya mayores complicaciones. Una pregunta, ¿se ve la presentación derecha? No se ve así horizontal, o sea, no se ven volteada. Se ve bien. Ok. Voy a hablar sobre lo que es la importancia de los datos clínicos para el buen diagnóstico citológico, enfocado más que todo en citología, en citología ginecológica, aunque en cualquiera otro tipo de muestra es muy importante tener datos completos porque nos dan un enfoque y nos dan un contexto de qué es lo que tenemos que ver. No sé si acá todos son ya citotecnólogos graduados con experiencia o hay estudiantes que, para ponerlos en contexto, no es lo mismo ver una citología ginecológica que una citología, digamos que de líquido pleural o de otro órgano. Todos tienen criterios diferentes y necesitamos tener un contexto claro de qué es lo que vamos a ver para saber interpretarlo. No puedo empezar a hablar de lo que es la citología, de lo que es esta presentación de la importancia de los datos clínicos sin hablar primero del cáncer de cuello uterino, que es como se dice, la principal importancia de esta citología, lograr que estos números de incidencia se reduzcan. Según la Organización Mundial de la Salud, para el año 2022 se esperan que hayan 600.000 nuevos casos aproximadamente de incidencia de cáncer de cuello uterino, el cual, escúchese bien, más del 94%, o sea, 350.000 muertes causadas por el cáncer de cuello uterino se produjeron en países de ingresos bajos y medianos, o sea, en países en vías de subdesarrollo, en países donde quizás el acceso a la salud pueda ser haya más dificultad para tener acceso a la salud, o en donde quizás no haya esa conciencia de asistir a médico en la etapa correspondiente, pues cuando ya siempre se empieza a presentar algún tipo de síntomas. El principal precursor del cáncer de cuello uterino, ya bien todos sabemos, es el BPH, y existen lo que son diferentes tipos de serotipos de BPH. Lo podemos clasificar en dos categorías: los de alto riesgo y los de bajo riesgo. En los de alto riesgo son en donde aquellos serotipos que tienen posibilidades de generar
anomalías en las células que a futuro puedan llegar a ser cáncer de cuello uterino. Y aproximadamente el 70% de estos casos son producidos por los serotipos 16 y 18. Aquí quiero compartir unos datos de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, en donde nos indica que en Venezuela el segundo tipo de cáncer que más afecta a las mujeres es el cáncer de cuello uterino, superado por el cáncer de mama, y según estas estadísticas que saqué acá están muy parejas también con el cáncer de pulmón. Se estima que para el año 2024 habrán 6 casos diarios de pacientes que fallezcan por cáncer de cuello uterino. Aproximadamente 10 casos diarios por cáncer de mama, y el cáncer de cuello uterino presenta mayor frecuencia de nuevos casos en pacientes de entre 35 y 44 años de edad, y mayor índice de mortalidad en pacientes de 45 y 54 años de edad. Ok. Aquí en la gráfica que vemos a la derecha, vemos al cáncer de cuello uterino en tercer lugar con una incidencia al año. Esta estadística es para el año 2024, de 5.862 casos de cáncer al año, es decir, por día 16 nuevos casos, y con un índice de mortalidad de 2.071 casos al año, es decir, aproximadamente 6 casos diarios. Un dato importante que quería destacar, que el cáncer de cuello uterino en su índice de mortalidad, o sea, tiene un índice de edad más bajo que el de mama o el de pulmón. Según la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, las muertes de cáncer por cuello uterino terminan quitándole a las afectadas un promedio de entre 15 y 20 años de vida, en comparación con el cáncer de mama, que tuvo una estadística de aproximadamente 10 años, aunque sean menos las afectadas. Y digamos, no quiero quitar, o sea, como te digo, importancia a ningún otro tipo de cáncer, pero este es un dato que es bastante interesante, porque son pacientes más jóvenes las que tienden a tener cáncer de cuello uterino, y que he visto en la práctica, en el día a día, en el trabajo en el laboratorio, este índice de incidencia, que yo más bien lo catalogo entre los 30, 40 años, que es donde más he visto que llegan pacientes con lesiones de alto grado. Esta estadística también es bastante importante, y es donde creo que en lo que me la encontré me sentí muy identificado con lo que he vivido en la práctica, y con este nuevo proyecto que les comenté hace rato de concientizar sobre el cáncer de cuello uterino para llegar a más personas. Porque, ¿qué dice esta estadística? Para el año 2019, el cribado de cáncer de cuello uterino, o sea, aquellas pruebas que se hacen las pacientes para saber si tienen algunas celulitas anómalas, o sea, si han tenido contacto con lo que es el área médica, si se han hecho alguna citología. Escuchen lo que dicen: sometidas a cribado en los últimos 5 años, o sea, sometidas a algún estudio, el 45% de las pacientes encuestadas. Y alguna vez sometida a cribado, o sea, a partir de 6 años en adelante, el 54% de las pacientes, es decir, un 54% de mujeres tienen aproximadamente más de 6 años sin hacerse una citología, quizás sin acudir a consulta médica, que es lo que hace que cuando, ¿cómo lo explico? Cuando empiezan a sentir síntomas, o sea, ya puede que no sea en una etapa temprana, que es lo que buscamos con la citología, o con concientizar sobre la importancia de la citología. Que si acudimos a etapas tempranas, si se acude al chequeo diario, al chequeo anual, o como el médico de confianza se lo indique, tenemos un mayor índice de probabilidad de encontrar aquellas anomalías generadas por el VPH
que en alguna etapa temprana y estas pacientes no lleguen a tener lo que vendría siendo una lesión de alto grado o un cáncer de cuello uterino o un carcinoma in situ o invasor, sino que se corte en esa primera entrada, en esa primera vista de lesión de bajo grado, en esas pequeñas anormalidades, y así la paciente a futuro no tenga mayores consecuencias. 4 de cada 10 mujeres de 30 a 49 años se han sometido a pruebas de detección de cáncer de cuello uterino en los últimos 5 años. Ok, queda un 1% como que restante, que no aparece ese dato, pero me imagino que son pacientes o son mujeres que jamás se han hecho alguna prueba, ningún tipo de prueba, porque en mi experiencia como citotecnólogo, y cada vez que hablo con personas que le comento cuál es mi trabajo, con mujeres que le comento cuál es mi trabajo, muchas me han comentado que jamás se han hecho una citología, incluso mujeres que ya han tenido un hijo, 2 hijos, y recordando que normalmente la etapa del embarazo llega a ser la primera, o sea, llega a ser en esa época la primera vez en la que una mujer se somete a una citología. ¿Qué es lo que vemos en, en una citología como tal? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Cuando el doctor hace la toma de la muestra, hace 2 tomas de muestra, una del canal endocervical y otra del exocervix. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar allí? Lo que vendría siendo las células planas del exocervix, principalmente las superficiales e intermedias. Eso en caso de pacientes jóvenes, pacientes en edad reproductiva. En el endocervix vamos a ver lo que son las células cilíndricas o endocervicales, y en la zona de transformación vamos a tener lo que son las células de metaplasia escamosa. Es importante, aquí ya empezamos a entrar en la importancia de los datos clínicos, porque aparte de estar identificado con el nombre de la paciente y su cédula, para que no haya un error a la hora de entregar el resultado, no haya confusiones a la hora de rotular la lámina, también es saber cuál es la edad de la paciente, porque sabemos que en pacientes ya que son posmenopáusicas no vamos a encontrar lo que vendría siendo las células superficiales intermedias del epitelio plano estratificado no queratinizado, sino que vamos a tener células profundas, las basales y las parabasales. Eso en casos normales en los que no hayan ningún tipo de afección. Y bueno, aquí entramos en lo que vendría siendo lo importante de mi exposición, los datos clínicos. ¿Por qué necesitamos datos clínicos? Porque es importante al momento de que la muestra llega al laboratorio identificarla. O sea, normalmente la muestra tiene que venir en su determinado portalámina, bien identificado, y debemos tener la historia clínica que hace el doctor bien identificada con el mismo nombre de la paciente, para evitar que no haya confusión, que no estamos recibiendo la historia clínica de una paciente y la citología de otra. Eso es lo primero que debemos hacer. Debe estar bien identificada qué tipo de muestra estamos viendo. ¿Por qué? Porque si se trata de una muestra común, de exocervix y endocervix, ya sabemos que vamos a ver lo que son las células planas, las superficiales intermedias, vamos a tener células de metaplasia escamosa y vamos a tener las células endocervicales. En caso de que sea de cúpula, de una paciente que se le haya hecho histerectomía, no vamos a tener las células de metaplasia ni endocervicales, sino que solamente vamos a ver células epiteliales planas, superficiales intermedias o profundas si ya está ese epitelio atrófico. Es importante que esté marcado porque nos da un contexto de qué es lo que vamos a encontrar y nos ayuda a mejorar el buen diagnóstico de la citología. Debe venir también con la fecha de la última regla, para saber en qué parte del ciclo menstrual está y saber bien, o sea, cómo va a estar ese componente celular, qué tipo de células vamos a ver. Otros datos muy importantes también, el médico debe
informarnos si la paciente en algún momento ha sido tratada con radioterapia, si la paciente porta DIU, y entre otros distintos, si la paciente está tomando algún tratamiento que afecte eh, su nivel hormonal, para nosotros tener un contexto de qué es lo que vamos a ver. ¿Por qué digo esto? Porque bien sabemos que algunos tipos de tratamiento, como lo puede ser la quimioterapia, la radioterapia, el dispositivo intrauterino, el DIU, puede generar algunos cambios en las células que quizás no van a tener morfología directamente maligna, pero sí van a generar algún leve incremento del área nuclear, quizás puedan llegar a verse los núcleos hipercromatismo, un poquito hipercromático, y nos puede llegar a generar quizás alguna confusión, más si coexiste algún tipo de reparación celular, entre otros factores. Es muy importante que tengamos ese contexto claro porque allí es donde sabemos qué criterio vamos a utilizar al momento de evaluar la citología. La edad también es importante, ya se lo mencioné, para saber si vamos a tener un frotis estrogénico o atrófico, y en el caso de que no coincida la edad con el tipo de frotis que estamos viendo, se le coloca una nota al resultado que el frotis no coincide con la edad. ¿Por qué? Con esto busca que el doctor tenga tenga una aclaratoria de que puede haber algo que está afectando ese epitelio, porque hay ciertas anomalías ya en otras áreas que pueden generar un crecimiento, o sea, un frotis estrogénico en pacientes que deberían ser menopáusicas, o un frotis hipotrófico o atrófico en pacientes que deberían estar en pacientes que deberían tener un frotis estrogénico. Eso también es muy importante, que tengamos la edad presente. Esto, entre otras información que quizás se me esté pasando por alto o que quizás el médico deba aportar para nosotros tener en claro qué es lo que estamos viendo. Aquí quiero compartir con ustedes unos casos que también he compartido con otros colegas, que quizás pueden llegar a generar cierta confusión a simple vista, o cierta confusión cuando uno está comenzando con lo que es la citotecnología. Aquí tenemos una paciente de 24 años y no hay más datos realmente. No tenemos edad, no tenemos sexo endocervical la muestra, no tenemos, digamos, más ningún otro dato. Este caso me pareció muy interesante, que lo compartí con distintos colegas, y a primera vista lo que me dijeron mucho es que parecía un herpes, pero sin embargo no es como que no es como que exactamente los cambios que veríamos por herpes lo que estamos viendo. Algunos sí estuvimos de acuerdo en que vendría presentando algunas atipias, porque más allá de haber células multinucleadas, hay también leve hipercromatismo. Creo que no se observa muy bien la imagen. Le tomé otras tomas, pero estas fueron las mejores que pude tomar. Pero sí empiezan a notarse irregularidades en lo que son el borde nuclear, observamos el hipercromatismo, las multinucleaciones. Como con esta doctora yo tengo buen contacto, le pregunté que si había otros datos, algún antecedente que tuviese la paciente, y me comentó que ella era un antecedente por lesión de bajo grado y que se le había realizado un cono. Este fue un caso que compartí con la citotecnólogo de acá con la que tiendo a trabajar y con la patólogo, y sí, efectivamente se determinó que todavía está presentando anormalidades en las células epiteliales planas.
Quise compartir también para que quede como que más identificado lo que son los cambios por herpes. Son dos imágenes del virus de herpes, virus herpes simple, en donde podemos notar mejor los cambios citológicos que esto marcan, aparte de la multinucleación que vimos semejante en la imagen anterior. Aquí podemos ver núcleos más redondos, núcleos hipocromáticos. Pueden existir células mononucleadas que presentan las mismas características. Podemos ver la marginación de la cromatina o el reforzamiento de la pared de la envoltura nuclear. En algunos casos se puede observar lo que es la inclusión intranuclear de Q-drive. Siguiendo con lo que son la importancia de los datos clínicos, este caso que comparto acá, la de la izquierda es una citología que estaba viendo hoy, la de la derecha es una citología que vi hace unos días, en donde, si ven arriba, no existe ningún tipo de datos, más allá de que es una muestra exoendocervical. No tenemos edad, no tenemos antecedentes, no sabemos si alguna paciente puede estar en embarazo, en lactancia. Y vemos un frotis que es hipotrófico. Del lado de la izquierda y del lado de la derecha vemos algunas células inmaduras. Entonces, aquí nos genera la duda si la paciente debería mostrar células inmaduras o debería mostrar células maduras, pues superficiales e intermedias. Y esto dificulta un poquito esa interacción que deberíamos tener con los médicos, con el clínico, para darle la información completa si estamos viendo un frotis que no coincide con la edad, un frotis que coincide con la edad. Entonces, es allí donde uno empieza a valorar la relevancia de los datos clínicos. A veces cuando empezamos la carrera, quizás la relevancia empieza, o para mí no era tanta, a medida que uno va tomando experiencia y se va tomando con muchos otros casos, uno se da cuenta que es muy importante tener el contexto claro de qué es lo que vamos a ver para dar un mejor resultado. Y este era el caso. Vamos con el caso principal en el que me iba a enfocar. Sin embargo, decidí enfocarme con lo que son los datos clínicos de las pacientes, que esto es una paciente de 42 años que en la historia clínica que me llega dice no hay más datos, aparte de que dice cervix sano. ¿Y qué quiero destacar acá? Quizás con las lesiones de alto grado es muy evidente cuando uno está viendo, cuando uno observa pues los cambios, el escaso citoplasma, los núcleos muy hipercromáticos, todos estos tipos de cambios. Sin embargo, en donde hay mayor dificultad es en los casos en donde aún estamos entre lesiones de bajo grado que quizás no muestran tantas anormalidades o quizás son sospechosas. Y es allí donde es importante tener un contexto bastante claro de si la paciente muestra Schiller negativo, Schiller positivo, si el test de ácido acético también mostró alguna anormalidad, para uno estar muy pendiente. ¿Por qué digo esto? Porque específicamente con la doctora que envió esta citología al laboratorio, es de las que más ha enviado citologías con lesiones de alto grado, y yo quería principalmente compartir una, no la pude encontrar, o sea, se me hizo muy difícil buscarla en el registro que tengo, en donde todo el frotis se ve muy bonito, las células superficiales se ven con ese núcleo pignótico bastante bonito, las células intermedias se ven también bastante con su citoplasma bastante amplio, con los núcleos un poquito más agrandados que las células superficiales, las intermedias con las células superficiales, y hay un campito muy, muy, muy pequeño en donde hay un grupo de células atípicas, que es en donde atípicas, o sea, células inmaduras presentando anormalidades, terminó siendo
cuando la revisé con el patólogo terminó siendo una lesión de alto grado, entonces a veces importante para estar uno más pendiente. ¿Por qué digo esto? Porque en la práctica ha sucedido que quizás el médico está viendo algo que uno quizás no ve de buena a primera en, la citología, porque quizás hay demasiada inflamación, quizás el frotis quedó, hay doctores que hacen un frotis demasiado grueso y se complica mucho a veces ver el 100% de la citología con mucha precisión, pero sin embargo a veces ha pasado que sí se termina encontrando algo y a veces pasa al contrario, que uno está viendo algo en la citología y el doctor no le cree, casi que no le cree a uno porque él está viendo el cervix bastante bonito. Entonces esta es una paciente que dice, o sea, dice cervix sano, se me olvidó cambiar este último dato, dice cervix sano la historia clínica que me trae, aparte de la edad, no dice más nada. Y podemos observar en la citología, si está casi todo el frotis, a la izquierda tenemos células con núcleo muy hipercromático, tenemos células con el citoplasma es muy escaso, estamos hablando de células que ya no están madurando para nada, el pleomorfismo, nuclear está ahí variable, la anisocariosis también, o sea, la variabilidad del tamaño de los núcleos ya nos genera también indicio de malignidad, y en la imagen de la derecha también tenemos las mismas atipias que estamos viendo en la otra imagen. Y esta imagen que ya se les adelantó por ahí porque se me saltó la diapositiva, es de la misma paciente, en donde podemos ya ver un poquito de superposición nuclear, si detallan bien los núcleos que tenemos en la foto de la izquierda, se nota más el pleomorfismo, el hipercromatismo también está bastante marcado, la cohesividad ya está haciendo que, o sea, no se sepa cuándo termina una célula o empieza otra, o ya no se determina, pues estamos casi hablando de un estado sincitial en donde empieza ya hasta casi existir superposición nuclear. Y en la imagen de la derecha también tenemos núcleos quizás no menos cohesivos, ahí se nota más la anisocariosis, la diferencia de diferencias entre un núcleo y otro, y al final el diagnóstico que se le dio a esta paciente fue de una lesión de alto grado y se le sugirió descartar un carcinoma in situ. Entonces, nos queda bastante claro que los datos clínicos son bastante importantes a la hora de evaluar una paciente, porque allí es donde vamos a tener con exactitud los criterios que vamos a utilizar al momento de observar una citología, al momento de ver si el frotis tiene que ser estrogénico, si tiene que ser atrófico, si la muestra es de cúpula, no vamos a tener células endocervicales ni de metaplasia. Si existe una paciente ya menopáusica que tenga que tener un frotis atrófico y está estrogénico, debemos informarle eso al paciente, pero para eso, al doctor, pero para eso necesitamos tener los datos completos desde el nombre, la edad, la fecha de la última regla y todos aquellos detalles que nos sirvan para poder identificar todos los cambios que vamos a ver, porque en citología no solamente identificamos si una célula o un núcleo está bien o está mal, o si está bien o presenta algún cambio, sino que también valoramos el por qué está presentando esos cambios. No es lo mismo decir a una paciente que tiene quizás un ASCUS a decir que tiene, digamos, cambios por radioterapia.
ya un resultado nos estaría diciendo que puede que hayan células anómalas y otro resultado nos está diciendo que todo está totalmente normal. Esta fue toda mi intervención. Muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad y se haya entendido el contexto de la presentación. Bueno, estoy abierto a las preguntas. Gracias, Luis. Si tienen comentarios o preguntas, los pueden escribir por el chat. Muy valiosa la información que nos presenta Luis, porque realmente yo creo que es una lucha constante lo de los datos clínicos, y muchas veces yo creo que eso pasa en todos los laboratorios, en todos los países, de que no se coloca toda la información. Y como menciona Luis, datos como por ejemplo si la paciente ha recibido radioterapia, y no solamente si la radioterapia es reciente, si es que tuvo un diagnóstico anterior de un carcinoma hace 5 años y estuvo en radioterapia, es importante saber esa información, porque los cambios por radioterapia perduran en el tiempo. Entonces, tener esa información va a ser valiosa para uno saber, bueno, esto realmente es producto de esa radioterapia que tuvo hace un tiempo, o esto es otra cosa, porque se puede confundir con una lesión o con un agente como, por ejemplo, el herpes, como el caso que mostraba, que parecía un herpes por la multinucleación, pero si somos bien observadores, pues efectivamente ahí no había ese aspecto de vidrio esmerilado que se ve en el herpes. Entonces, realmente muy valiosa tu presentación, Luis. Gracias. Vamos con, nadie ha puesto ninguna pregunta, igual si les surge la pregunta lo pueden dejar en el chat. Vamos con la siguiente ponencia, que es de Natalia. Natalia, ¿puedes ir compartiendo tu presentación, por favor? Sí, hola. Estoy compartiendo. A ver, dígame si se ve. Sí, ahí se ve. Perfecto. Natalia es técnica en anatomía patológica. Desde Uruguay nos va a hablar de la importancia del seguimiento clínico de lesiones del cérvix y del control citológico. Cuando quieras, Natalia. Bueno, hola primero. Me alegra ir después de Luis porque mencionó varias cosas que venían al caso con lo que yo iba a hablar. En este caso me tocó la importancia del seguimiento clínico de lesiones del cérvix y el control citológico. Me pareció importante destacar el papel que tiene la realización del PAP en varios de sus aspectos. Es un procedimiento ginecológico, como sabemos. Tiene como fin la apreciación microscópica de las células del cuello uterino. Hice las diapos bastante esquemáticas, así no los abrumo. Pero, ¿qué podemos visualizar en estos extendidos? Podemos apreciar el resultado de diferentes tipos de infecciones causadas por diferentes agentes. Podemos apreciar, por ejemplo, una infección causada por hongos, por ejemplo, la candidiasis, particularmente a causa de la Candida sp. Esto puede ocurrir cuando las defensas del organismo se ven comprometidas, como ocurre en situaciones, por ejemplo, de estrés, de uso prolongado de antibióticos, enfermedades crónicas, o también sistemas inmunológicos debilitados son más propensos a tener alguna de estas infecciones. La presencia de la cándida en la citología cervical puede manifestarse de muchas maneras. Es importante destacar que no todas las mujeres experimentan los síntomas, pero aquellas que la presenten pueden incluir, por ejemplo, picazón, enrojecimiento, secreción anormal, irritación, dolor, molestias, entre otros. De hecho, puse un ejemplo de cada uno, pero realmente es una gama muy amplia, y Luis mencionó algunas en la presentación anterior, así que va a estar bastante completo. Podemos detectar también infecciones causadas por bacterias, por ejemplo, la vaginosis bacteriana. En este caso, causa un desequilibrio en la flora vaginal. Si bien ocurre a cualquier edad, es más común durante los años reproductivos. Los cambios hormonales en esa época facilitan la proliferación de determinados tipos de bacterias, como es este caso. Puede provocar también malestar, dolor en la vagina. Sucede cuando se produce un desequilibrio en los niveles naturales de bacterias. Los niveles equilibrados de bacterias ayudan a que esté todo sano. Sin embargo, en algunos casos proliferan en exceso, pudiendo derivar, por ejemplo, en este caso, a una vaginosis bacteriana.
Como un ejemplo de parásito, podemos, por ejemplo, citar casos de tricomonas. La tricomoniasis es una infección de transmisión sexual también, común, provocada por un parásito, y en las mujeres puede provocar también secreción vaginal, mal olor, picazón, dolor. Cabe destacar igual que varios de esos síntomas que, como vimos, se repitieron en los ejemplos, pueden ser también causa de otras afecciones y no necesariamente corresponden a infecciones de este tipo. Por eso también es importante controlarse para descartar o no algunas de estas infecciones. Bueno, y como ejemplo de virus está el más conocido, el HPV, el virus del papiloma humano, que Luis también habló bastante. Por suerte, para ser breve y no ser reiterativa, son más de 150 diferentes tipos. Puede ser o no asintomática y los diferenciamos como tipos de HPV de alto riesgo o de bajo riesgo. La diferenciación que voy a hacer en este caso es únicamente que aquellos de bajo riesgo no suelen, por así decirlo, causar cáncer y pueden ser sintomáticos, como por ejemplo con aparición de verrugas. Y aquellos de alto riesgo tienen más probabilidades de generarlo. Frente al panorama general, planteé un caso del laboratorio en donde estoy ahora. Me llamó muchísimo la atención, la verdad, porque por sus resultados. En este caso se trata de una mujer, tiene más de 35 años, es asintomática, pero tiene resultados bastante reiterativos. En realidad lo agregué a modo esquemático para no marearme entre los estudios. Previo a todos estos, la paciente se realizó el estudio en 2018, dio negativo, y cuando viene a presentarse en 2020, obtiene una lesión de bajo grado. En 2021 lo mismo, se sospecha de un SIN2, sigue 2022, 2023, y 2024, donde se lo realiza 2 veces. Lo agregué así en realidad, sobre todo para distinguir los diferentes estudios que se pueden llegar a solicitar, en este caso en esas fechas, pero también en las diferentes etapas, en otros casos. Me gustaría mencionar, hay un detalle importante en este caso, y es la edad. Es mucho de lo que decía Luis también. El sistema inmunológico es un factor crucial, en este caso, para combatir algunos virus. Estar frente a una paciente con una lesión de bajo grado, más joven, por así decirlo, la persona la puede combatir su propio sistema, esa infección. Y no es lo mismo estar, por ejemplo, en una mujer de mayor de 40 años. En este caso, frente a esa persistencia lesional, podemos estar frente a un caso de HPV de alto riesgo, entonces aún más es importante que hayan controles periódicos y asistencia ginecológica. De no ser así, la lesión puede avanzar y desarrollarse una lesión de alto grado, incluso siendo descontrolable. Me gustaría hacer un poquito de mención sobre varios de los estudios que escribí por ahí, para dar como un paneo general de lo que se puede solicitar. Por ejemplo, la colposcopía es muy común, es un procedimiento donde el profesional examina el cuello uterino, la vagina y la vulva por completo. Si encuentra un problema, se va a realizar una biopsia, donde nos puede mostrar, tras su análisis, si tiene células cancerosas o precancerosas. Los legrados consisten en raspar el tejido de las paredes internas del útero para tener un mayor grado de celularidad representativa de la zona. Los cepillados lo mismo, con el cepillo en este caso, son muestras del canal endocervical y permiten apreciar también la celularidad de la zona. La conización tiene como objetivo extraer una sección del cuello uterino, a diferencia de las anteriores, para su estudio histológico como diagnóstico y a su vez como tratamiento. El test HPV es el más común conocido, se realiza parecido a la muestra de PAP para ver la tipificación de HPV. Estos estudios son solicitados por los médicos tratantes según los resultados arrojados en la muestra de PAP, a veces en conjunto, como vimos acá antes, se recomienda colposcopía y legrado, colposcopía y biopsia y demás. Se realizan en conjunto para poder confirmar con más precisión, ya que algunos métodos son más eficaces que otros. Por ejemplo, como decía, el legrado, la toma de muestra genera una celularidad más representativa de la zona, por ejemplo, con cepillado.
No significa que el cepillado no se haga, sino que es más representativo y se utilizan en conjunto. También se puede llegar a solicitar como post-tratamiento para verificar que no quedaron rastros de ningún tipo de lesión, y es importante también seguir en control periódico para llevar controlada la lesión, porque también se puede reincidir. Hay casos, por ejemplo, en donde personas jóvenes, su sistema inmunitario acaba con la infección y puede volver a reincidir fácilmente. Entonces es importante mantener controles periódicos a lo largo del tiempo. Entonces, para un poquito hacer síntesis, ¿por qué es importante el control citológico? Bueno, ya hablamos de un par de factores determinantes, tanto yo como Luis. Aún así, cabe recalcar la importancia de asistir a la consulta. Ha pasado mucho que se realizan jornadas de toma de muestra de PAP y faltan más del 50% de la agenda, y la verdad que es una lástima, porque se tiene toda la voluntad y demás, y realmente es importante, no genera molestias, es un momentito, y si hay complicaciones con horarios, trabajos y demás, te dan el día para que no vayas a trabajar. Entonces, asistir a la consulta es muy importante. Informarnos de nuestra salud debe ser una prioridad. Existen varias infecciones que pueden alterar nuestro propio estilo de vida y no hay mejor manera que realizarlo con controles periódicos, yendo al médico, y también de quitarnos las dudas, de hablar de posibles síntomas, molestias, signos que nosotros mismos notamos de nuestro propio cuerpo, cómo cuidarnos. Dudas siempre podemos llegar a tener. Surge también la vergüenza, pero es importante que las hagamos. Mantener un buen estilo de vida también es importante para tener, como dije, un sistema inmune apropiado, ¿tá? En buen nivel, para poder hacer frente a cualquier tipo de infección. Eso no es como que el sistema inmunitario sea la solución a todo, pero realmente es una gran ayuda tener un buen estado, ¿tá? Es un determinante bastante importante. Bueno, reiteramos de vuelta la importancia de realizar el seguimiento. Varias de estas posibles infecciones pueden no tener síntomas, como ya dijimos, o por el contrario tenerlas, pero corresponder a una amplia gama de afecciones. El seguimiento correspondiente nos va a permitir descartarlas, definir o comenzar a construir un diagnóstico. Si existen infecciones, deben ser diagnosticadas, ya que cualquier tipo de anomalía puede ser tratada a tiempo. Tener un diagnóstico a tiempo es crucial para no permitir el avance del virus e impedir el desarrollo a un estadio más avanzado, incluso más violento. ¿Tá? Yo acá opté por dejar algunas imágenes de todos los años en donde la paciente se hizo. Lamentablemente no pude encontrar todas las láminas como para hacer un seguimiento en imagen microscópico más lindo, pero sí dejé por acá el caso que mencioné. Este, si no me equivoco, es del año 2022. Yo en realidad soy técnica, no soy citotécnica, así que voy a hablar un poco por encima de lo que son las anomalías en una lesión de bajo grado. Bueno, como dije, este es del 2022. Las anomalías las vemos en células pavimentosas, hay pérdida de relación núcleo-citoplasma, podemos llegar a encontrar paranuclear, que no sé si lo dejé en alguna de estas fotos, porque sacar fotos también es un desafío bastante importante para mí. No siempre lo logro. A ver si podemos hacer un poquito de zoom. No, no sé hacer zoom. Bueno, no importa. Bueno, podemos también ver cromatina fina granular o condensada y densa, ¿tá? Y lo continué con el PAP de 2024, de noviembre de 2024, donde la paciente le dio negativo, ¿tá? Igualmente se va a seguir haciendo los controles, la seguiré de cerca ahora que ya tengo el número por ahí. Pero se nota la diferencia. Acá la pérdida de relación núcleo-citoplasma no está. Me da mucha pena no poder hacer zoom en este momento. A veces la tecnología no se me da mucho. Y en realidad esta presentación era un poquito breve. Acá lo que opté por colocar también es una imagen de Cándida, en este caso, para
como dije, que me gustaría realmente, era un propósito ver todo lo que se puede ver en un PAP, no solo las lesiones o anomalías causadas por el HPV. En este caso tenemos es de Cándida este caso. ¿Ah? Y tenía más, pero realmente no me gustaba mucho la calidad, pero bueno, por lo menos para tener uno de cada caso. Y eso sería todo. Y bueno, y ahí les puse una imagen del hospital, en este caso, de un cono quirúrgico, de una pieza de cono quirúrgico, como a modo representativo de la esconización. Gracias, Natalia. Por ahí te escribe Silvia. Dice, saludos, Natalia. También soy de Uruguay. Técnica en anatomía patológica y citotécnica. Muy clara tu presentación. Y dice, en nuestro país estamos incorporando el test de HPV como rutina en lugar del PAP. Ay, qué bueno ver a alguien de Uruguay. Hola, Silvia. Sí, tal cual, es una movida bastante grande que se va a ir acoplando a medida que pasa el tiempo y bueno, también es un desafío para todos los laboratorios de citología en este momento. ¿Qué tal, Natalia? Hola, mucho gusto. Me ha encantado, un gusto que haya una uruguaya de manera tan clara, tan linda, en nuestros casos. Sí, estamos ahora en un periodo de transición, ¿verdad? En que se va a ir incorporando el test de HPV y bueno, vamos a ver qué pasa. Pero como que los PAP irían a disminuir drásticamente y quedarían solamente de control, ¿no? Así que vamos a ver cómo evoluciona el año que viene y cómo se incorporan estos cambios. Vamos a ver si estamos medio que a la deriva, viendo Total. cómo lo enfrentamos en realidad. Paulatinamente en realidad ya se está notando un poquito la diferencia. A medida que pase el tiempo se irá notando más, pero veremos cómo avanza. Sí, de a poco, por supuesto, como todo, pero bueno, hay que ayornarse, como se dice. Gracias, Silvia. Y una pregunta. Ay, Francis dice, saludos para todos los colegas, excelentes temas y agradecida por compartir. El test de HPV, me imagino que se refieren a la PCR, ¿cierto? Sí, lo que se va a hacer es la tipificación de qué cepa de HPV es la que está la que tiene la persona, ¿verdad? Y de ahí, de dar positivo, iría a colposcopía y después, en todo caso, un seguimiento con PAP. Pero todavía está muy en pañales, se está preparando a la gente para que haga las tomas de las muestras, a qué laboratorio va a ir, cómo se va a procesar. Es todo, estamos procesándolo, digamos, iniciando si bien ya está aprobado, pero todavía no está muy claro cómo se va a incorporar en las diferentes instituciones y cómo va a ser paulativamente, obviamente. Pero bueno, estamos ahí viendo qué hacemos. Ya, gracias. Porque o sea, me surge la pregunta de, bueno, porque dices como que va a hacerse este test en lugar del PAP, entonces es como que el PAP va a disminuir y mi Sí, pregunta es porque sí, igual, va a disminuir drásticamente. Estamos en un impasse ahí a ver qué pasa con los citotécnicos, ¿verdad? Porque, o sea, se preparó mucha gente, en realidad se preparó poca gente, pero la idea era preparar más, y surgió esto, y ya no sería de la competencia del citotécnico. O sea, la partera, el médico realizaría la toma para el test de HPV, y eso iría al laboratorio de análisis clínicos, que en nuestro país está separado, análisis clínicos y anatomía patológica, ¿verdad? Anatomía patológica van las muestras de biopsia, los conos, todo lo que sea para procesar de histología. Y análisis clínico sería la parte esta de PCR. Entonces, como, bueno, los citotécnicos estamos ahí esperando a ver qué pasa, porque sí, se espera que disminuya muy drásticamente la cantidad de muestras de PAP. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Saludos. Bueno, yo tengo un comentario acerca del tema, porque incluso yo tengo una compañera que es citotecnóloga graduada aquí de Venezuela y ella emigró hace algunos años a Uruguay.
Ella está trabajando en un laboratorio de anatomía patológica allá en Uruguay y ella me comentó lo mismo que ustedes están comentando hoy en la presentación, que incluso ella que está en un laboratorio nos ha dicho que la cantidad de citologías ha disminuido muchísimo y es por esta, digamos que política que se está empezando, ¿no? O que se va a empezar a implementar allá en Uruguay. Bueno, a mí eso me generó como que varias dudas, ¿no? Porque, bueno, sabemos que el BPH en un 99,9% es precursor de las lesiones de cáncer de cuello uterino, pero sabemos que esta prueba es básicamente específica para el BPH, pero ¿qué va a pasar con esas pacientes que sabemos que la citología también tiene sus limitantes, ¿no? Especialmente para detectar los cambios citomorfológicos del BPH, no tiene las mejores sensibilidad y especificidad, pero sí sabemos por la bibliografía que tiene una buena sensibilidad o más o menos ahí para las lesiones como los NIC2, NIC3, y es mi pregunta, ¿qué va a pasar con estos casos? Pues porque me preocupa especialmente si la paciente es la misma o un personal no adecuado es el que va a tomar la muestra para el PCR. ¿Cómo van a hacer con esas pacientes donde es crucial, por ejemplo, hacer una colposcopia? A mí me preocupa bastante ese panorama, pues. No, tengo entendido, las colposcopías se van a seguir realizando, ¿verdad? Y las biopsias, o sea, esa parte sigue igual. Lo que, paulativamente lo que va a sustituir al PAP es los test. Ujú. Sí, el resto va a seguir, supongo Sí. yo que de la misma manera. En mi laboratorio donde yo estoy todavía no se han incorporado. Suponemos que a partir del año que viene. Sé de otros laboratorios de citología donde ya empezó a funcionar esto y han pasado de 100 casos de láminas, por poner el ejemplo, ¿no? Un número cualquiera, de 100 láminas, 12. O sea, una diferencia bastante notoria. Pero en realidad, hasta que esto no esté totalmente implementado y se vea, porque vamos a decir la verdad, los vamos, a medida que se va poniendo en práctica, es que se va corrigiendo Claro. cualquier falencia que pueda tener, ¿verdad? Así que yo pienso que se va a poder evaluar después que se ponga en práctica mismo, a ver qué falta cubrir o o si hay algo que esté faltando. Como Claro. una prueba piloto, digamos. Ahora, claro, ahora estamos en eso, en que no sabemos. No sabemos qué va a pasar, no sabemos. Sí, claro, Claro. es preocupante. Igualmente, En plena transición, qué va a pasar con las pacientes, todo eso. Se supone que ya está todo implementado en papeles y aprobado y decretado y todo, pero en la práctica mismo todavía no se ha empezado apenas unos poquitos laboratorios lo están haciendo. Ok. Entonces como que no está bien organizado todavía a nivel de ponerlo en práctica. ¿en qué laboratorio está, Silvia? Yo en Melo, ¿En laboratorio cuál? de en Melo. Ah, bien. Estamos Está en lejos igual. el interior, ¿verdad? Este, Pero claro, obviamente, se supongo que irán haciendo estudios Sí. de Claro, seguimiento, claro, irán acompañando con estudios, sí. investigaciones, todo este cambio, a ver cómo se va dando. Y yo creo que están siguiendo un poco las normativas o los planes que está haciendo la Organización Mundial de la Salud con el plan que ellos tienen como que darle prioridad a las PCR y no tanto a la prueba citológica porque sabemos que tiene sus limitantes, pero Sí, bueno, sí. es algo que a veces yo creo que es difícil, especialmente en países de Latinoamérica, porque, por ejemplo, nosotros en la pandemia de COVID, si incluso había tan pocos test para hacer PCR de COVID, ahora imaginarse esta cantidad de test para aplicarlos a la población para VPH es bastante complicado,
es un tema como que sí, muy complicado, especialmente en nuestros países de Latinoamérica, pero bueno, esperemos que muestre muy buenos resultados este programa que están por aplicar. Sí, no, Vamos a estaría ver. bastante, o sea, nosotros, por lo menos las citotécnicas, la parte de citología de acá del Uruguay, que hagamos un seguimiento, ¿verdad? A ver, después que esté implementado. Y si fue mejor el cambio, si supongo que será para mejor, que es lo que se busca siempre, ¿verdad? Claro, Pero, claro. este, pero cómo se fue dando, si estuvo bien implementado, si estaban todas las partes preparadas, porque, por ejemplo, las parteras de acá, hace poquito, después que se aprobó todo, les salió un curso para hacer la toma de muestra de los test. Eso iba a decir, han estado capacitando bastante al personal. Claro, pero después que se aprobó. Claro. Este, incluso al laboratorio nuestro han llegado cantidad de usuarios con la orden del ginecólogo para que se les realizara el test, pero todavía no están los insumos. O sea, ahora tenemos las parteras preparadas y bueno, los que van a realizar la toma preparados, pero no tenemos los insumos, entonces tampoco se puede realizar. Como que estamos bien hablando en uruguayo, bien, a los ponchazos. Ahí está. Hablando mal y pronto. ¿Qué pasa? Bueno, estaremos atentos a esos resultados y bueno, les agradecemos que cualquier cosa, bueno, nos comuniquen más adelante o si hay algún estudio incluso que conozcan o vayan a sacar, porque bueno, yo creo que a toda, digamos que a todos los colegas que estamos cerca nos interesaría de verdad esta información. Sí, ojalá dentro de unos años podamos presentar un estudio de cómo se realizó el cambio y cómo nos fue. Si realmente, claro, hay todo un tema también de costos y bueno, eso se analiza aparte, pero ojalá Claro. se pueda presentar un informe bien de cómo benefició a la población de mujeres el cambio este. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, muy interesante, o sea, a mí me surgen muchas preguntas porque ciertamente la PCR nos dice hay VPH, no hay VPH, hasta mucho, incluso puede decir hasta la carga viral hasta cierto punto, pero no nos va a decir si hay una lesión de bajo grado, alto grado, si esto está cerca de ser un carcinoma in situ. O sea, igual es como, me surgen como las dudas me imagino que a medida que vaya saliendo positivo el test, pues ahí se irán haciendo, bueno, esta paciente va para citología o va para biopsia, me imagino que se irá como manejando o tendrán sus esquemas de cómo van a manejar esos casos que salgan positivos. Supongo, ¿no? Sí, es como decía Silvia, es un poco prueba piloto y ir sobre la marcha, porque en realidad, por más de que fuera algo planeado hace tiempo, estamos un poco así. Fue algo planeado hace tiempo y Silvia, por ejemplo, comentó que ya hay gente con el pase y los insumos no están. Es un poco, no sé. Sí, está como, bueno, exacto, como un estudio piloto a ver cómo surge. Bueno, igual, o sea, pienso que igual la citología, si bien tiene el enfoque del VPH, el cáncer y esto, igual aporta otro tipo de información que pues al ya dejarse de hacer a todas las pacientes, pues ya no vamos a tener esa información como lo que mencionamos de la maduración del epitelio, si está siendo correcta o no, si hay otro tipo de infección que no sea VPH. Entonces, bueno, ahí supongo que se analizarán esos puntos de cómo abordar esas otras infecciones que a veces ni siquiera presentan sintomatología. Así que es todo un tema. Sí, exacto. Por eso en realidad un poco el objetivo de la presentación mía era ver todas las otras posibilidades que te muestra un PAP. Exacto, Quería darle más cabida a eso. exacto. Pero bueno, muy, muy interesante. Gracias, Natalia. Y vamos ya con Doumar, que es la última presentación, que pues ya cerramos lo que es citología ginecológica y vamos con otro tipo de muestras. Doumar, él es citotecnólogo de Venezuela, Doumar Mendoza, y nos va a hablar de citología hepática. Además, él es miembro
de Citología, Ciencia y Arte y también docente de los cursos que nosotros dictamos. Así que tienes la palabra, Dou. Hola, ¿se puede ver en la presentación? Sí, está todo bien. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos los ponentes y a todos los presentes en la presentación que estamos haciendo hoy de casos de Citología, Ciencia y Arte. Yo vengo a hablarles un poco de citología hepática y también presentarles un poquito de Rose, que bueno, ya lo he hecho en anteriores presentaciones, pero bueno, hay que siempre recordar cómo es que estamos obteniendo estas muestras que yo les voy a presentar y estas imágenes citológicas que vamos a ver el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a empezar por lo que es recordar que es el ROSE. El ROSE, por sus siglas, es Rapid On-Site Evaluation, o en español, evaluación rápida in situ. Es un servicio clínico prestado a los pacientes en la que un patólogo o en determinados casos un citotecnólogo experimentado y debidamente cualificado brinda evaluación inmediata en tiempo real de una función aspiración con aguja fina. Hay que recalcar en esta parte que el citotecnólogo, especialmente cuando asiste a un ROSE, hasta el momento que se realiza la PAF y tiene las muestras, el citotecnólogo puede ayudar en la adecuación de la muestra, no en la parte diagnóstica, ya que la parte diagnóstica es la que debe realizar el patólogo. El citotecnólogo, básicamente, según todos los criterios que va estudiando a lo largo de la carrera, puede comunicar al médico tratante que está tomando la muestra si la muestra es satisfactoria debido a que cumple con ciertos criterios para cada citología de cada área anatómica. Sabemos que hay ciertos criterios y bueno, el citotecnólogo puede comunicarle al médico tratante si la muestra es satisfactoria o no. ¿Okay? O sea, hay que siempre puntualizarlo bien. Esto es un proceso interactivo y consultivo entre el profesional que evalúa el material de la PAF y el clínico que realiza el procedimiento, cuyo objetivo siempre va a ser proporcionar una atención clínica óptima a los pacientes. Si recordamos un poco más del ROSE, la utilidad de este radica en la rapidez diagnóstica, proporcionando una garantía inmediata de adecuación del procedimiento. Esto quiere decir que el material extraído será evaluado en el momento para asegurarse de que cumpla con los criterios de adecuación de la muestra, aumentando así la sensibilidad, precisión y la utilidad de la PAF, mejorando así la atención al paciente que luego del procedimiento tendrá un diagnóstico y por lo consiguiente el médico tratante va a poder preparar el seguimiento y tratamiento preestablecido dependiendo del diagnóstico. ¿Cuáles son las ventajas del ROSE? Principalmente la rapidez diagnóstica, también la adecuación de la muestra, permite obtener material para bloque celular y posteriormente realizar una inmunohistoquímica. También puede atender a varios sitios anatómicos, todos los sitios donde se puede hacer una punción aspiración a aguja fina. El servicio de ROSE puede ir a ese sitio y por eso es que puede servir a diferentes ubicaciones, como por ejemplo cirugía de tórax o las consultas de cabeza al cuello o la parte ginecológica en mama. Todos los lugares donde se puedan hacer tomas de muestra de PAF, el servicio de ROSE puede ser prestado. También el tiempo, disminuye el tiempo de respuesta del material obtenido para el laboratorio y bueno, en la mayoría de los centros donde hay ROSE, hay como un carrito, ¿no? De ROSE, una estación de trabajo móvil donde esta se puede transportar a los varios sitios. Las desventajas del ROSE especialmente radican principalmente en la experiencia del analista. Es un servicio que por ser
consultivo entre la parte clínica y la parte que está evaluando, puede generar, digamos así, un poco de estrés en la persona que está analizando la muestra porque están en un procedimiento quirúrgico que demanda que se dé una respuesta rápida. Entonces, aquí la experiencia del analista es clave. Tengo que mencionar el equipo de trabajo donde obtengo estas muestras. En mi experiencia es en GastroExpress, es un centro que me ha permitido a mí tener experiencia en la parte de ROS aplicado tanto en citología pancreática, especialmente como en citología hepática. Es un servicio médico especializado en gastroenterología que cuenta con más de 15 años de experiencia en el área, integrado por un equipo multidisciplinario desde el personal administrativo hasta los médicos especialistas, que son gastroenterólogos, anestesiólogos, también hay enfermeras, patólogos y citotecnólogos que asisten a los procedimientos. Ok, entonces, ¿cómo se hace la obtención de las muestras en este servicio de GastroExpress? A este servicio asisto con la patólogo y yo como citotecnólogo me encargo de hacer la parte técnica de la extensión del material que se me da. Especialmente el material obtenido por el procedimiento de UCE, ultrasonido endoscópico, especialmente dirigido hacia páncreas y bueno, dependiendo del caso, hay algunos casos que vamos a observar esófago o hígado. O sea, casi que toda la parte gástrica, este procedimiento de ultrasonido endoscópico se puede asistir y se puedan hacer PAF por medio de este equipo endoscópico, que bueno, es muy parecido a los otros equipos como al fibrobroncoscopio o al citoscopio en la parte de cirugía de tórax o en la parte de neumo o en la parte del citoscopio, que es la parte de urología. Es el mismo principio, ¿no? Cabe destacar que estos pacientes que acuden a este centro médico especializado ya tienen detallada su patología, sea pancreática o de hígado o de esófago, de la parte de la parte gástrica, por medio de estudios de imágenes, como lo son la ecografía, la tomografía axial computarizada y otros estudios complementarios. Estos pacientes son usualmente referidos al centro por sus médicos tratantes para realizar el procedimiento de ultrasonido endoscópico, donde el médico especialista en esta técnica se encargará de detallar las características ecográficas de la lesión y decidirá si son realmente aptos para la toma de muestra de PAF. Una vez que se decide realizar la PAF, entonces el médico especialista envía la muestra con la enfermera, quien la entregará al citotecnólogo para realizar los extendidos citológicos. En esta fase es de suma importancia la evaluación macroscópica del material, como ustedes lo pueden ver en la imagen, y especialmente en mi experiencia, ¿no? En la experiencia que, bueno, ya llevamos más de 3 años haciendo este procedimiento de Rose, hemos visto muchísimas punciones, aspiraciones. El material que cumple con los mejores criterios de adecuación es un material de esta forma como cilíndrica, ¿no? Porque esta es la forma en la que, digamos que la aguja le va a dar a ese tejido que se extrae. Es un tejido cilíndrico que por lo general tiene que notarse que es un tejido, puede ser un tejido un poco de color blanquecino o puede ser un poco rojo, como lo pueden ver acá, y especialmente hay que separar en la parte macroscópica lo que es la sangre y el agua que pueden intervenir en el procedimiento de adecuación de la muestra. Aquí lo mejor siempre va a ser que notemos que el tejido que estemos
extendiéndose a un tejido cilíndrico de una apariencia, como lo podemos ver en la imagen, sea de color blanquecino o de color rojo, que sea un material que podamos hacer los extendidos, como lo podemos ver acá, en esta imagen de acá. Yo extendí ese tejido en 4 láminas portaobjetos, tratar de que no queden grumos, a pesar de todo, bueno, en algunas partes nos quedan algunos grumos, porque eso es dependiendo del material que se obtenga y de la densidad de este mismo. Y bueno, procedemos a hacer la tinción de este material. Puede depender de la preferencia de cada analista, puede teñirse con PAP o puede teñirse con hematoxilina de eosina. Eso depende mucho de la preferencia. Hay algunos analistas que prefieren PAP, otros prefieren H. Eso ya es a decisión de cada uno, incluso otros GIMSA. Entonces, bueno, cada laboratorio, digamos, o cada profesional tiene sus preferencias acerca de las tinciones. Y bueno, entonces, ya entrando en materia en la parte de citología normal de la parte hepática, porque el casito que les voy a presentar hoy es un caso de un paciente al cual se le hizo una PAP de páncreas. Entonces vamos a entrar un poco a especificar qué es la parte de citología hormonal de la parte hepática. Y bueno, tenemos que decir que principalmente el hígado está compuesto en casi un 80% por hepatocitos. Estos hepatocitos son células epiteliales de tamaño grande con un citoplasma amplio, granular y oncocitoide. Tiene abundante presencia de mitocondrias y nucleolos redondeados grandes. O sea, la razón de que este citoplasma sea tan amplio es porque tiene una gran cantidad de mitocondrias. Tiene unos núcleos redondeados grandes, centrados o polarizados con una cromatina grumosa y un nucleolo prominente. También en algunos casos se pueden ver células ductales de los ductos del hígado, y estas células son muy parecidas tanto a las células ductales de páncreas o a las células ductales de mama. Pueden estar dispuestas aisladas, pero más comúnmente están dispuestas en grupos cohesivos en forma de panal. Tienen un núcleo redondo, ovalado, una cromatina fina granular, que las podemos ver aquí en esta imagen de acá. Tenemos las células ductales y en comparación tenemos unos hepatocitos, que son las células que tenemos acá. ¿Okay? Estas células ductales tienen una cromatina finamente granular, distribuida uniformemente, pueden presentar un nucleolo discreto, como lo podemos ver acá, y bordes citoplasmáticos bien definidos. Eso quiere decir que podemos saber dónde comienza una célula y dónde termina otra, porque los bordes celulares están bien definidos, tal cual como un panal de abejas cuando hablamos de células endocervicales en la parte ginecológica. Por otro lado, tenemos que los hepatocitos son células mucho más grandes, de un citoplasma bastante granular, que en algunas condiciones puede presentar vacuola, especialmente en procesos como la esteatosis, o puede presentar el pigmento biliar, que suele verse como un pigmento amarillento en el citoplasma de las células. Cuando hablamos de la parte positiva, sí, muy resumido, ¿no? Porque, bueno, esta es una presentación de caso, pero a mí siempre me gusta tratar un poco de la teoría. Tenemos que en la parte positiva, la neoplasia hepática primaria más común es el carcinoma hepatocelular. En todo el mundo representa más del 80% del caso. Es la sexta neoplasia maligna más común y cuarta causa de mortalidad por cáncer en todo el mundo. La edad media de aparición es mayor a la sexta década en América del Norte y Europa.
La media de aparición en tanto Asia como en África está entre la tercera y la sexta década. La enfermedad hepática crónica que conduce a cirrosis es uno de los agentes causales más comunes del carcinoma hepatocelular, también acompañado por las infecciones por el virus de la hepatitis B. Especialmente cuando hablamos de citología de los carcinomas hepatocelulares, tenemos que son frotis altamente celulares. Las características citológicas de las células neoplásicas dependen del nivel de diferenciación del carcinoma hepatocelular. Las células que están bien y moderadamente diferenciadas muestran semejanza con los hepatocitos normales. Suelen ser células poligonales, monótonas, de citoplasma granular, núcleos agrandados, tienen también una relación núcleo-citoplasma aumentada, irregularidad de la membrana nuclear, cromatina gruesa, macronucleolos prominentes, puede observarse pigmento biliar en el citoplasma y pseudoinclusión nuclear. Esos son los criterios citomorfológicos más comunes de esta patología, según las bibliografías consultadas. Entonces, vamos ya con el caso que les traje el día de hoy, que es de este centro, les dije anteriormente, que es de GastroExpress, donde yo hice el extendido del material citológico, la parte de la adecuación de la muestra, y la patólogo conjunto hizo el diagnóstico del caso. La información clínica de este caso era un paciente de 61 años, masculino, quien es referido al procedimiento de UCE, ultrasonido endoscópico, recordemos, por presentar imágenes poliquísticas en el hígado. Eran varias imágenes que se podían ver en todo el tejido del hígado. Y bueno, se procedió a hacer el ultrasonido endoscópico, donde la gastroenteróloga, la especialista, vio estas lesiones varias en el hígado y decidió tomar muestras de uno de estos hallazgos que hizo en la parte de UCE. Usó una aguja de 21 para este procedimiento de UCE. La enfermera igual me trajo el material citológico, hice los extendidos como normalmente se hace la tinción, especialmente nosotros hacemos tinción con PAP, y bueno, aquí tenemos los resultados de ese caso. En este caso encontramos entonces grupos cohesivos de células, como los podemos ver en las primeras dos imágenes. Aquí tenemos grupos cohesivos que muestran a grandes rasgos y a un objetivo de 10, una sobreposición nuclear evidente. Aquí no podemos diferenciar bien dónde empieza una célula y dónde termina otra, porque están todas unas sobre otras, causando este crecimiento anárquico que no nos permite diferenciar una célula de otra. También, si vamos a más aumento, podemos observar, entonces, si nos vamos a los bordes de esas placas, porque bueno, nosotros siempre les recomendamos, aquí en Citología, Ciencia y Arte, que cuando tengan grupos cohesivos de células, siempre se vayan hacia los bordes y ahí vamos a poder ver con mayor detalle algunas células, especialmente si se están desflecando, si se están saliendo de ese grupo, podemos ver, y este es el caso, donde vemos entonces células de diferentes formas, son bastante pleomórficas, ¿ok? Son células bastante pleomórficas, algunas redondas, otras con formas más triangulares, otras con formas más elongadas, que presentan una clara atipia, especialmente nuclear. Vemos núcleos agrandados con pérdida de la relación núcleo-citoplasma. En algunas células podemos ver incluso escaso citoplasma. Podemos ver que el núcleo está muy agrandado. Vemos núcleos totalmente hipercromáticos.
agrandados de tamaño, como los podemos ver también en esta imagen que tenemos acá, una total pérdida de la relación núcleo-citoplasma, y especialmente en este caso, en estas células no se puede observar ese pigmento biliar que suele observarse especialmente en los carcinomas hepatocelulares, y otras características de las cuales hablamos anteriormente que nos ayudan a, digamos que con facilidad, decir que esto podría tratarse de un carcinoma hepatocelular, y debido a estas características, entonces, y a las limitantes que tenemos, porque recordemos que el diagnóstico citológico en algunos casos es limitado. Siempre hay que contar con otros estudios complementarios que ayuden a dar una mayor información del caso. Especialmente tenemos los bloques celulares con la parte de inmunohistoquímica, que nos va a ayudar a poder perfilar muy bien a esto que estamos encontrando. Debido a esto que yo les estoy comentando, la patóloga decidió no hacer el diagnóstico de un carcinoma hepatocelular, sino concluirlo como un adenocarcinoma poco diferenciado, mientras sale la parte de inmunohistoquímica que le ayude a precisar de una forma fehaciente que realmente es un carcinoma hepatocelular o que pueda ser una metástasis de algún otro órgano. Entonces, aquí la experiencia es clave. A pesar de todo, de que todavía el resultado está pendiente por la parte de inmunohistoquímica, fíjense que pudimos decirle al médico tratante, bueno, lo que estamos observando aquí obviamente es positivo para malignidad porque tiene los criterios que ya según la literatura que hemos estudiado previamente está establecido que cumple con ese criterio de positivo para malignidad. Se puede diferenciar entre un adenocarcinoma y un carcinoma, especialmente porque tiene las características distintivas de grupos cohesivos que tienen los adenocarcinomas, y especialmente porque en estas áreas siempre los adenocarcinomas son lo más común, y debemos esperar por los estudios complementarios como la inmunohistoquímica para poder precisar de una forma inequívoca de qué se trata esta patología. Entonces, bueno, así finalizó mi presentación. Muchísimas gracias por la atención. Siempre estamos pendientes en Citología, Ciencia y Arte de todas sus preguntas. Recuérdense de nuestro Instagram, nuestra página de YouTube, nuestra página, nuestro correo y nuestra página citologiacienciaarte.com, donde estamos atentos a todas sus dudas, a todas sus preguntas. Y bueno, con esto concluyo. Muchísimas gracias. Gracias, Doumar. Una pregunta que, bueno, más que pregunta, es como si pudieras, porque es, bueno, las muestras de lo que es hígado, páncreas y este tipo de muestras no son muestras frecuentes, y pues es obvio que no todos tienen experiencia, y como tú dices, pues hay que estar bien capacitado para poder ver este tipo de muestras. Para aquellos que les gustaría como incursionar en este tipo de muestras, o que a lo mejor están pensando en comenzar a recibir estas muestras en su laboratorio, o pues están en un servicio y van a comenzar a tomar estas muestras, ¿qué textos o de dónde podrían ver los criterios citomorfológicos para las categorías diagnósticas? ¿Qué libros recomiendas que puedan tomar, sistema de clasificación o algo así? Ok, bueno, la bibliografía es bastante variada. Bueno, lamentablemente la mayoría está en inglés, así que, bueno, la mayoría tenemos que, o ya estamos acostumbrados a consultar en bibliografías en inglés. Y bueno, personalmente a mí siempre me gusta mucho utilizar libros como el Cytopathology de Behat Chambayati,
o el Cytology de Siva, que es un libro clásico para la parte citológica y la parte de biopsia y también de estudios complementarios. Y bueno, yo creo que en este caso sí consulté una literatura en español, un libro de citopatología que es de España, que bueno, puedo pasarlo por acá. Es un libro que está totalmente en español, quizás es un poquito antiguo, pero es un recurso igual muy, muy bueno. Y actualmente en la parte de hígado, no sé si la Organización Mundial de la Salud y la IA tienen un libro, porque ellos tienen libros para casi todas las partes anatómicas, ginecológico, ganglios linfáticos, como los sistemas de clasificación que ya conocemos, Bethesda, París, Milán, pero ellos tienen una serie de libros azules que son los que creo que se están tratando de implementar de forma internacional, de forma uniforme en la parte citológica, pero no sé si tienen un capítulo de hígado. Me imagino que sí. Habría que revisar bien eso. Gracias, Dou. Bueno, así finalizamos esta jornada. Espero que haya sido de interés, de aprendizaje para ustedes. Estuvo muy buena. Agradecemos a Luis, a Natalia, a Doumar por compartir pues, sus ponencias, sus conocimientos y su experiencia. Y los esperamos en próximas jornadas ya para el año que viene, pues seguro les estaremos haciendo más jornadas de casos citológicos y les hacemos la invitación si desean participar como ponentes en alguna de las jornadas, presentar casos o algún tema que ustedes consideren que es de interés, son bienvenidos a participar. Nos pueden escribir al correo citologiacienciayarte@gmail.com y allí coordinamos para que presenten su caso o la ponencia que estén interesados en presentar. Así que muchas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí. Recuerden que va a estar en YouTube, para los que llegaron un poquito más tarde, para que puedan revisar lo que se perdieron. Y nos vemos pues en próximas actividades que estaremos realizando y pues en el Instagram que siempre hacemos los citotest, así que estaremos viéndonos por allí. Les deseamos felices fiestas porque ya pronto viene la Navidad y el Año Nuevo. Y pues gracias por estar aquí. Chao, chao.